Amén, gloria al Señor, que Dios los bendiga. Dios los bendiga más. Estamos contentos, felices, agradecidos con Dios porque realmente Dios es bueno. ¿Cuántos lo creen? Amén. Dios ha sido bueno con cada uno de nosotros. Decía el salmista David que los que esperan en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueven ni se caen, sino que permanecen para siempre. Gloria al Señor Jesús, Dios los bendiga. Gracias le doy a Dios por esta oportunidad que me da de poder estar aquí. Es un privilegio realmente, también una grande responsabilidad tomar este lugar. No soy digna, no lo merezco. Realmente le agradezco a Dios por esta grande y bella oportunidad. Gracias al pastor también que me hizo la invitación. A Dios sea toda la gloria y toda la honra. Amén. Bueno, pues así como están puestos de pie, les invito a abrir la palabra de Dios en la carta a Santiago, del apóstol Santiago, amén, el siervo del Señor. Santiago capítulo 4, versículo 7. Cuando todos lo tengan, damos un fuerte amén. ¿Todos lo tienen? Gloria al Señor Jesús. La carta a Santiago capítulo 4, versículo 7. Dice la palabra de Dios: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia de Jesucristo dice: amén. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Les pido que me lleven en sus oraciones y que sea Dios Todopoderoso glorificándose en este altar, en este precioso lugar. Padre Santo, bendito Rey, en el nombre de Jesús, Padre eterno, me acerco delante de tu divina presencia, Dios eterno. Gracias te doy por esta oportunidad que me concedes de poder estar aquí, Señor. Gracias, Padre bendito, porque aún sin merecerlo, Rey de Reyes, tú nos muestras tu fidelidad, Señor. Tú nos muestras tu gloria y tu poder, Padre eterno. Tú nos muestras cada día tu amor, Padre Santo. Y aunque muchas veces te somos infieles, bendito Rey, tú permaneces fiel con cada uno de nosotros. Habla, Padre eterno, en esta hora nuestra vida, Señor. Habla, Espíritu Santo. Sé tú tocando nuestros corazones. Sé tú llenándonos de tu presencia cada día, bendito Rey. Habla, Padre Santo, a través de tu sierva, Señor, que no es nada delante de ti, Señor bendito, pero que en esta hora, bendito Rey, se pone en tus manos para que tú la uses como canal de bendición. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Gracias, Padre eterno. Gracias, Padre Santo. Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu de Dios. Amén. Gloria al Señor. Pueden tomar sus asientos. Dice la palabra del Señor ahí donde leíamos. Dios los bendiga una vez más. Y había escuchado de muchos predicadores que decían: la iglesia se ve hermosa desde aquí, y realmente es verdad. Hermosa la iglesia del Señor. Dice el tema de esta preciosa noche: es necesario que yo me someta cada día más a Dios. Amén. Di este tema a ti mismo. No se lo digas al que está al lado, no se lo digas al que está atrás. Este tema, dítelo a ti mismo, iglesia, y repite conmigo: es necesario que yo me someta cada día más a Dios. Amén. Vamos a estar hablando acerca de los resultados que como iglesia o como persona, amén, podemos obtener. Todo aquel que viene a Cristo, recuérdese aquel día cuando usted llegó a los pies de Jesucristo, tal vez pobre, tal vez enfermo, tal vez triste, tal vez angustiado, tal vez pasando por una prueba, tal vez una enfermedad fue que lo trajo a los pies de Jesucristo. Solo usted sabe aquel día cuando usted tuvo ese encuentro con el Señor Jesucristo. Amén. La Biblia dice que el que viene a Él no le echa fuera, ni lo desprecia. Él no desprecia, querido hermano. Él no desprecia aquel corazón contrito y humillado, aquel que con sus propias fuerzas dice que no puede, amén.
Dice la palabra del Señor que aquel hombre, aquella mujer que reconoce que por sus propias fuerzas no va a poder lograr nada, aquel hombre es exaltado por el nombre de nuestro Dios Todopoderoso. ¿Cuántos lo creen así? Amén, gloria al Señor Jesús. Ese hombre, esa mujer, ese niño, ese joven, estas personas que aprenden a someterse a Dios, que aprenden a tomarse de la mano de Dios, son aquellas personas que Dios reconoce. Amén. Dice que ese es un candidato perfecto para ser bendecidos. ¿Cuántos quieren ser bendecidos esta noche? Amén, gloria al Señor, me incluyo yo también. Yo también quiero ser bendecida esta noche y es una bendición ya poder estar aquí, pero sé que Dios puede darnos más cada día. Amén. Dice la palabra del Señor donde leíamos: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Amén. Pero hay principios muy fundamentales en la palabra de Dios. Hay principios fundamentales en la tierra que nosotros, para obtener la victoria, hay que tener que padecer, hay que tener que sufrir, hay que tener que llorar y muchas veces tenemos que tener pérdidas familiares, tenemos que tener pérdidas económicas, pérdidas materiales, pero para Dios es la gloria siempre. En muchos lugares del planeta, amén, vamos a hablar acerca de algo que está afectando a todo el mundo. Algo que está afectando a todo el mundo, no solamente en algunas iglesias, no solamente en esta iglesia o no solamente en algunos lugares del mundo, sino que en toda la tierra, dice la palabra del Señor, que en toda la tierra este problema está afectando a nuestra vida y ese es el sometimiento a la palabra de Dios. Amén. Esta frase, amén, como les decía, ya se las dijeron a ustedes, es necesario que yo me someta cada día más a Dios. Amén. Es necesario porque decía el canto que cantaba nuestra hermana: ¿a quién iremos si solamente Jesucristo tiene palabras de vida eterna? Solamente en Jesucristo podemos encontrar ese gozo, esa paz. Solo en Jesucristo podemos encontrar la salvación. Vemos a Santiago que nos dice, donde leíamos Santiago capítulo 4, versículo 7, someteos pues a Dios. Someteos, amén, estaba buscando la definición y no encontré mucho, pero dice que es renunciar al control total de mi vida. Yo creo que todos los que están aquí, eso espero, amén, que todos, el día en que nosotros aceptamos a Jesucristo en nuestro corazón, el día que nosotros venimos a los pies de Jesucristo a recibir la salvación que vino Él un día a dar en la cruz del Calvario, tuvimos que renunciar a nuestra propia vida. Tuvimos que tomar una decisión tan grande en nuestra vida para nosotros poder llegar a los pies del Señor y Él nos recibiera con esos brazos de amor, con esos brazos tan llenos de cariño que nadie más en el mundo puede dar. Pero tenemos que renunciar al control total de nosotros mismos. Como lo decía Pablo, amén. Lo decía Pablo cuando él se rindió a los pies de Jesucristo. Amén. En Gálatas 2:20 que decía: con Cristo estoy juntamente crucificado y vivo, no ya yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gloria al Señor Jesús. Gloria a su nombre para siempre. Cuando nosotros aprendemos a someternos a la palabra de Dios, cuando yo aprendo a someter mi vida delante de Dios, cada día más a Él, Él va a tener cuidado de mí. Él va a tener cuidado de ti, querido hermano, querido amigo. Tú que nos visitas por primera vez, tú que vienes a esta iglesia, tú que vienes por primera vez
pisas esta casa donde se alaba y se glorifica el nombre de nuestro Dios Todopoderoso. Dice la palabra del Señor que cuando tú te sometes a Él, Él va a tener cuidado de ti, Él va a tener cuidado de tu familia, Él va a tener cuidado de ti en la escuela, niño, de ti, joven, en el trabajo, de mi matrimonio, los que están casados, amén. Él va a tener cuidado de nosotros. Pero es necesario que nosotros, como iglesia, como hijos de Jesucristo, como hijos de Dios, que aprendamos a someternos a la palabra de Dios. ¿Cuántos dan un amén a esto? Gloria al Señor. Yo creo que a algunos no nos gusta escuchar esta palabra, sometimiento. Amén. Yo estudiaba y veía que efectivamente a muchas personas no les agrada esta palabra sometimiento, porque no nos gusta hacer lo que los demás nos dicen, porque no nos gusta hacer lo que nos dicen los niños, por ejemplo, lo que nos dicen nuestros padres, los jóvenes, amén, las esposas, amén, gloria al Señor. No nos gusta obedecer, no nos gusta hacer lo que nos dicen que hagamos. Y como hijos de Dios, como miembros de esta iglesia, muchas veces no nos gusta cuando nos llaman la atención. No nos gusta cuando el pastor viene a nosotros y nos dice y nos tiene que llamar la atención, cuando nosotros tal vez hemos hecho algo, cuando nosotros tal vez le fallamos a Dios. Y muchas veces el pastor nos llama la atención, pero sabemos que es por amor. Sabemos que es por el bien de cada uno de nosotros. Cuando yo era niña, yo no me gustaba que me regañaran. ¿Amén? Yo creo que a todos no les gustaba. Niños, cuando sus padres los regañan, cuando sus padres les llaman la atención, es porque los aman. Es porque quieren lo mejor para ustedes. Es porque quieren que cada día ustedes como niños aprendan también a someterse a la palabra de Dios y a someterse a sus padres. Amén. Tristemente yo no tuve un padre con quien crecer. No tuve un padre que me diera consejos. No tuve un padre que me tomara de la mano día a día y me llevara a la iglesia o me llevara a la escuela o que cada día estuviera allí para yo jugar con él. Tristemente y lamentablemente lo perdí muy pequeña. Amén. A la edad de 5 años. Pero para gloria del Señor, tengo mi madre. Mi madre que me instruyó en el camino del Señor. Mi madre que me ayudó a caminar delante de Dios, a obedecerla. El pastor en la iglesia donde yo asistía siempre me llamó la atención. Y yo sabía que era por mi bien. Yo sabía que tenía que someterme también a la palabra de Dios y someterme a mi pastor. La palabra de Dios nos dice que debemos de obedecer a nuestros pastores, respetarlos y honrarlos, así también como a nuestros padres, gloria al Señor. Amén. Debemos de reconocer también que cuando nosotros aceptamos a Jesucristo, que cuando nosotros venimos arrepentidos, reconociendo que el Señor es Dios de mi vida, es mi único Salvador, que Él es el que cambia mi vida, amén. Debemos de entender también, amén, gloria al Señor Jesús, que hay cosas en nuestra vida que no es necesario cambiarlas. Dios cambia nuestra vida interior y Dios cambia también nuestra vida exterior, y muchas veces tiene que cambiar cosas que nosotros estamos acostumbrados a hacer, cosas que nosotros hacemos, por ejemplo el trabajo, por ejemplo la escuela, por ejemplo hacer nuestros quehaceres diarios. Amén. Esas cosas las debemos de hacer continuamente. Diario comemos, diario bebemos agua, diario nos alimentamos, amén. Diario nos bañamos, diario nos vestimos. Y esas son cosas que día a día nosotros debemos de hacer como seres humanos, amén. Pero hay cosas, amén, en nuestra vida como cristianos, como creyentes. Hay reglas,
Amén. O más bien dicho, hay una sola regla de fe y esa es la palabra de Dios. La Biblia, amén. El libro de Dios, un libro inspirado por el mismo Dios. Es la única regla de fe a la que debe de ajustarse nuestra vida y no ella a nosotros. No la palabra de Dios a nosotros, sino nosotros a la palabra de Dios. Muchas veces queremos hacer nuestra propia voluntad, muchas veces queremos hacer lo que nosotros queremos, lo que nos conviene, lo que es mejor para mí. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Dice, someteos pues a Dios. Debemos día a día someternos a la palabra del Señor, a Dios, a lo que Él nos dice en la palabra bendita, en sus sagradas escrituras. Vamos a mirar un ejemplo, amén, y quiero que me acompañen en 2 de Samuel, capítulo 5, perdón, 2 de Reyes, capítulo 5. Amén, gloria al Señor. Vamos a estar viendo este ejemplo, amén, de un hombre que dice la palabra del Señor, un general del ejército del rey de Asiria, Naamán. Yo creo muchos han escuchado de este varón, muchos conocen esta historia, amén. Naamán. Dice que era el ejército, en el capítulo 5, versículo 1 de 2 de Reyes, dice que Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su Señor y lo tenía en alta estima porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero había un pero. Era un hombre leproso. Tenía una enfermedad, amén, una enfermedad en la piel. Dice que esta enfermedad es una enfermedad infecciosa. Esta enfermedad que provoca úlceras cutáneas, daño neurológico y debilidad muscular que con el tiempo va empeorando. Amén. Este hombre, amén, dice la palabra de Dios que tenía lepra, amén, gloria al Señor, era un hombre leproso. Y dice que de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta muchacha fue llevada para que se encargara de los servicios de la mujer de Naamán. Amén. Y dice que la palabra del Señor en el versículo 5, y le dijo el rey de Siria, anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Esta muchacha les había hablado de un hombre, de un siervo del Señor, amén, gloria al Señor Jesús, de un siervo del Señor que hacía milagros. Este hombre era Eliseo, amén. Eliseo, un siervo del Señor, sometido a la palabra de Dios, sometido, amén, como nosotros debemos de someternos a su palabra. Gloria al Señor. Este hombre, dice la palabra de Dios, que era un general del ejército, un hombre fuerte, valiente y rico, pero que había un defecto en él. Había una enfermedad, como ya lo decía, era un hombre leproso. Este hombre, amén, quería ser curado. Yo creo muchos de los que llegamos a este lugar, algunos tal vez llegaron enfermos, llegaron con alguna enfermedad, llegaron buscando sanidad a este lugar, llegaron buscando liberación a este lugar. Y como decía en un principio, que Dios no desprecia a aquel hombre, a aquella mujer que viene delante de Él con un corazón contrito y humillado. Y Dios no nos rechaza, Dios no nos echa fuera. Al contrario, siempre está aquí con los brazos abiertos, esperando recibir todo aquel que quiera venir delante de Él, abrazarse de Él, tomarse de su mano y no soltarse nunca más. Amén. Este hombre, dice la palabra del Señor, que quería ser sano, quería ser sanado de su lepra. Amén.
y que le enviaron cartas al rey de Israel para que buscaran a Eliseo y orara por este hombre. Dice la palabra del Señor en el versículo 8, cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Este hombre junto con su ejército había llegado al rey. Amén. Y después Eliseo los mandó a traer. Dice que vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Que entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne te será restaurada y serás limpio. Un mandato de parte de Dios a Eliseo para Naamán. Tenía que ir al río Jordán y sumergirse 7 veces para que él fuera limpio de su lepra. Dice que Naamán se fue muy enojado diciendo: he aquí yo decía para mí, saldrá luego y él estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Él quería que Eliseo saliera de su casa y orara por él, como muchas veces nosotros venimos a los pies del Señor y necesitamos que un diácono ore por nosotros, que el pastor ore por nosotros, ponga sus manos sobre nosotros y nosotros seamos sanos. Amén. Pero Eliseo le había dicho que fuera al río Jordán y se sumergiera, se zambulliera 7 veces. Amén. Naamán se molestó mucho, se enojó y decía: Abana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Estos 2 ríos, amén, gloria al Señor, de Damasco, tal vez eran más grandes, tal vez eran más hermosos, tal vez le gustaba más Naamán estos ríos y quería irse a esos ríos. Pero la palabra del Señor enviada a Eliseo le dice que no, que él debe de ir al río Jordán. Al río Jordán y sumergirse 7 veces. En el versículo 13 dice la palabra del Señor: mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio? Dice: y entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Amén. Vemos que primeramente Naamán no quiso escuchar la voz del profeta. No quiso escuchar la voz y quería hacer las cosas a su manera, como muchas veces nosotros hacemos las cosas a nuestra manera o queremos hacer las cosas a nuestra manera y no como Dios manda que nosotros las hagamos. Amén. Dios nos dice en su palabra que nosotros debemos de ser obedientes a Él. Obedientes, sometidos a su palabra. Amén. Naamán no quería someterse a la palabra del siervo del Señor. No quería someterse a lo que él le había dicho, tal vez porque tenía vergüenza, tal vez porque diría: ¿cómo me voy a ver sumergido una vez y otra vez y otra vez hasta que sean 7 veces? ¿Cómo me voy a ver? Tal vez se van a reír de mí, tal vez se van a burlar de mí, van a decir: ese es un payaso que se está metiendo y metiendo al agua como un patito y no pasa nada. Pero la palabra de Dios dice que Eliseo le dijo: ve y zambúllate 7 veces en el río Jordán y tú vas a ser sano. Y muchas veces Dios nos dice que nosotros debemos de someternos a Él, que debemos de hacer las cosas como dice la palabra del Señor, y queremos irnos por otro camino. Queremos hacer lo que a nosotros nos conviene.
Queremos hacer lo que a nosotros nos gusta. En el mundo hay muchas cosas que llaman nuestra atención. Somos personas, somos seres humanos, y decía Pablo que mientras estamos en este cuerpo, amén, van a haber cosas que van a llamar atención a nuestra vida. Van a haber cosas que como jóvenes, como niños que están creciendo, aún adultos que van a querer desviar su mirada al mundo. Amén. Pero dice la palabra del Señor que debemos de someternos a Él, a su palabra. Dice que este hombre fue y se zambulló 7 veces. No le quedó otra cosa, no le quedó de otra que irse al río Jordán y meterse al río y hacer lo que le parecía tan ridículo, y hacer lo que no le parecía bonito, y hacer lo que le parecía que la gente se iba a reír de él, pero hubo resultados. Amén. Hubo resultados grandes en su vida. Gloria al Señor Jesús, querido hermano. Hay resultados en nuestra vida cuando nosotros nos sometemos a la palabra de Dios. Hay resultados en nuestra vida cuando nosotros obedecemos la palabra de Dios como Él nos manda a través de ella. Podemos ver este ejemplo de Naamán. No le quedó de otra y hubo resultado. Él fue limpio y dice que su carne se volvió como la de un niño. Yo no sé qué te está deteniendo a ti a someterte a Dios. Yo no sé qué hay en tu vida o qué hay en tu corazón, pero Dios sí lo conoce. Dios sabe lo que hay en tus pensamientos. Dios sabe lo que hay en tu corazón. Dios sabe aquello que te impide someterte a su palabra. Muchas veces llevamos muchos años en el evangelio, llevamos tal vez muchos años predicando, llevamos una vida, amén, en el camino del Señor. Gloria al Señor Jesús, pero no hemos aprendido a someternos a la palabra de Dios. Tal vez llevamos muchos años en el camino del Señor. Gracias a Dios, yo llevo 27 años caminando de la mano de Dios. Desde niña mis padres me llevaron a la iglesia y aprendí a caminar de la mano de Dios. Aprendí a caminar de la mano del Señor. Pero también reconozco que muchas veces no he obedecido a su palabra. También reconozco que muchas veces le he fallado a Dios, le he defraudado, he lastimado su corazón. Pero Dios ha tenido misericordia de mí, como también lo tiene de ti. Como también lo tiene de ti, querida iglesia. Gloria al Señor Jesús. El profeta Eliseo lo mandó y él obedeció. No nos queda de otra más que someternos a la palabra de Dios. ¿A quién iremos si solamente Él tiene palabras de vida eterna? Muchas veces cuando Dios nos manda a hacer algo, ponemos tantas excusas, ponemos tantos peros. Tal vez el pastor, tal vez tu líder, tal vez tu presidente te ha dicho, vas a hacer esto, y muchas veces decimos, no tengo tiempo, no lo voy a hacer, no quiero hacerlo, simplemente porque no me gusta esa área donde me ponen a trabajar, simplemente no me gusta donde me ponen con el hermano, con la hermana. Pero dice la palabra de Dios que debemos de someternos a Dios, y ese es un problema muy grande que está pasando en todo el mundo, que las iglesias no quieren someterse a la palabra de Dios. Los cristianos no queremos someternos a la palabra de Dios. Naamán fue limpia su piel, se volvió como la de un niño. ¿Qué quieres cambiar tú en tu vida? ¿Qué quieres que Dios saque de tu corazón? ¿Cuántas veces quieres sumergirte en la presencia de Dios? En la presencia del Señor. Yo no sé qué hay en tu corazón que guardas, que arrojas dentro de Él, que no te permite someterte a la palabra de Dios. Yo decía, cuando el pastor me hizo la invitación, le decía, pastor,
Todavía no llega el día y yo ya estoy nerviosa. Y el pastor me decía, dile al Espíritu Santo que Él controle tus nervios. Y me decía, solamente humíllate delante de Dios, solamente acércate a Dios y humíllate delante de Él, y Él va a hacer todas las demás, todo lo demás. Y cuando yo estaba orando en mi casa, yo oraba y le decía a Dios, Dios, nunca me he subido al altar, nunca he predicado ahí arriba. ¿Qué voy a predicar? ¿Qué le voy a decir a la iglesia? Tú conoces la necesidad que hay en ella, tú conoces la necesidad que hay en cada uno de ellos. Y el pastor me decía, humíllate delante de Dios. Solamente humíllate delante de Él. Y yo estaba orando, yo le decía, Señor, ¿qué voy a predicar? ¿Qué voy a decirles? Y tal vez pienses que como joven no sufro, que como joven no tengo problemas, que como joven no tengo pruebas o luchas. Las tengo, y grandes, amén. Pero Dios es el que nos fortalece día a día. Y me decía Dios, estaba orando y Él me hacía sentir en mi corazón, me decía, hay cosas en tu vida, hay cosas que hay en tu corazón que necesitas cambiar. Hay cosas en tu vida que necesitas someterlas más a mí. Hay cosas que tienes que soltar y dejarlas ir para que yo pueda glorificarme en ti. Hay cosas que tienes que sacar de tu corazón y someterte más a mi palabra. Y yo le decía, Señor, esa palabra es para mí. Y decía, en mi corazón volví a sentir ese deseo y decía, esa palabra también es para la iglesia, porque la iglesia también le está costando someterse a mi palabra. La iglesia tiene cosas en su corazón que no le permiten acercarse más a mí, que no le permiten acercarse con confianza delante de mí y someterse a mi palabra porque quieren hacer su voluntad. Yo decía, Señor, yo pensé que solamente en mí pasaba eso. Yo reconozco delante de Dios que no me estoy sometiendo a su palabra como Él manda. No me estoy sometiendo, pero Dios está hablando a nuestras vidas, Dios está hablando a nuestros corazones. Y debemos de acercarnos a Él, someternos. No nos queda de otra como lo hizo Naamán, someterse a la palabra de Dios y hacer lo que el siervo del Señor le dijo. Y Dios se glorificó y Él le dio la gloria y la honra. Y Él dijo que no más volvería a hacer sacrificios a otros dioses, sino solamente al único Dios, al único santo, al todopoderoso, al Dios de Israel. Gloria al Señor Jesús, aleluya. Amén, a Él sea toda la gloria y toda la honra. Dice en el versículo 17, entonces Naamán dijo, te ruego pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, pues de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrenda, ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino solo a Jehová. Debemos darle a Dios nuestra mejor ofrenda. Debemos de darle a Él lo que Él se merece. Debemos aprender a humillarnos delante de Dios. Dice la palabra del Señor que si nos humillamos, Él nos exaltará. Dice su palabra que al altivo lo mira de lejos y al humilde lo mira de cerca. Gloria al Señor. Pongámonos a pensar un momento.
¿En qué le hemos fallado a Dios? ¿En qué parte de mi vida no estoy dando el 100? ¿En qué parte de mi vida no me estoy sometiendo como debo de hacerlo? ¿En qué parte, en qué lado, en qué área donde tú estás trabajando dentro de esta casa, dentro de esta iglesia? ¿En qué área no estamos dando lo mejor para Dios? Nos cuesta someternos, yo lo sé, lo reconozco. Nos cuesta someternos a la palabra de Dios. Pero Dios quiere glorificarse en tu vida. Dios quiere glorificarse en mi vida y es necesario que aprendamos a humillarnos delante de Él, delante de la presencia de nuestro Dios Todopoderoso, porque Él es el único que se lleva la gloria y la honra, porque Él es el único libertador de nuestras vidas, porque Él es el único que sana y salva y levanta al caído y levanta al desanimado y levanta a aquel que no quiere avanzar. Debemos de ayudarlo nosotros, tomarlo de la mano y acercarlo más a Dios, acercarnos todos juntos más delante de nuestro Dios Todopoderoso. Gloria al Señor Jesús. Debemos de humillarnos delante de Él. No esperemos hasta que nos veamos enfermos. No esperemos hasta que veamos todo perdido, hasta que lo hayamos perdido todo como le pasó al hijo pródigo, amén. Este hijo pródigo, amén, gloria al Señor, donde la palabra de Dios nos dice que él era un hijo de un hombre que tenía riquezas. Dice la palabra del Señor en esta parábola que se encuentra en Lucas capítulo 15, del versículo 11 al 32, dice la palabra del Señor. También dijo, un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió sus bienes. Este hijo pródigo, como lo registra la palabra de Dios, no quiso someterse a su padre. No quiso someterse a Dios, como muchos de nosotros no lo queremos hacer. Y nos vamos tras el mundo, nos vamos tras nuestros deseos, nos vamos tras nuestras concupiscencias, como dice la palabra de Dios. Y nos olvidamos que es mejor estar en su casa que 1000 fuera de ellos. Es mejor un día en su presencia que 1000 fuera de ellos. Gloria al Señor Jesús. Este hijo pródigo había pedido todo lo que él le correspondía y su padre no se lo negó. Dios no te va a obligar a hacer algo que tú no quieras, querido hermano. Dios no te va a obligar a que tú sueltes, a que tú saques aquello que está en tu corazón. Dios no te va a obligar a hacerlo. Tienes que tomar la decisión tú mismo. Este hijo tomó la decisión por sí solo. ¿Pero cuándo? Cuando todo lo había perdido. Cuando se encontró solo, cuando se fue y lo perdió todo, lo malgastó, lo derrochó, desperdició su vida, desperdició su dinero, desperdició todo lo que él tenía y se vio en la necesidad de regresar a su casa. Se vio en esa necesidad de volver en sí, de reaccionar y decir, es necesario que yo vuelva a mi casa, es tiempo, pero ¿cómo voy a ir? Me da vergüenza. ¿Cómo voy a llegar delante de mi padre y le voy a decir, Padre, he pecado delante de ti, recíbeme otra vez? Él se sentía humillado. Él no se sentía digno de llegar de delante de su padre y decirle, Padre, perdóname. Pero debemos de acercarnos a Él y pedirle perdón. Debemos pedirle perdón a Dios. No esperemos como este hijo que no supo someterse, que no aprendió a someterse a su padre. Dice la palabra de Dios en el versículo 20 del capítulo 15 de Lucas.
y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y lo besó. Así es nuestro Dios, querido hermano. Así es nuestro Dios. Cuando nosotros nos humillamos, cuando nosotros reconocemos que le hemos fallado, cuando nosotros reconocemos que en cierta parte de nuestra vida le estamos fallando, debemos de humillarnos delante de Él. Debemos de resistir. Yo sé que hay pruebas en nuestra vida. Yo sé que hay luchas. Yo sé que el camino no es fácil. Yo sé que en el camino tal vez te quieras regresar, quieras volver atrás. Quieras dejarlo todo y decir, es mejor la vida que llevaba antes. Antes me iba mejor. Antes no tenía tantas pruebas, antes no tenía tantas luchas. Pero Dios es grande y Dios es fiel. Que Él es el que nos sostiene. Decía el salmista David, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. No tenemos por qué temer si Dios está con nosotros. Les decía que el camino no es fácil. El camino, yo sé que muchas veces es difícil caminar, es difícil seguir avanzando cuando ya no hay fuerzas, cuando ya no hay tal vez un motivo para seguir adelante. Queremos retroceder, queremos dejarlo todo. Hace 2 años aproximadamente, estuve a punto de perder la vida en 2 ocasiones. En menos de un mes estuve a punto de morir. Una iba a ser ahogada en las aguas y la otra en un accidente automovilístico. Ahora entiendo que Dios estaba conmigo. Y ese camino que estaba atravesando en ese momento, yo sabía que no era fácil, continuar, no era fácil seguir. Tenía las ganas de regresar, de retroceder, pero Dios se glorificó. Dios fue el que me fortaleció y me dio esta palabra en Isaías 41:10, donde dice que no temas porque yo estoy contigo, no desmayes que yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Ese es Dios, que aunque andes en valle de sombra y de muerte, no temeremos, porque Él está con nosotros. Y el camino no será fácil, pero la victoria es grande, porque Dios está con nosotros. Y si hoy estoy aquí, no es por mi propia fuerza, no es por mi propia capacidad, no es por mi propio entendimiento, sino que es por gracia de Dios. Y a Él le debo toda la gloria y toda la honra, porque sin Él nada soy. Sin Él yo no estaría aquí. Sin Él hoy tal vez yo estaría muerta, yo estaría sepultada 2 metros bajo tierra, pero Dios me rescató, Dios me salvó, Dios me ayudó, Dios me sostuvo y Dios me trajo hasta aquí, y aquí estoy para su gloria y honra. No es fácil seguir, yo lo sé y yo puedo decirlo. Y si estoy aquí, y si tú estás aquí, querido hermano, querido amigo, es porque Dios lo ha permitido así. El día en que tú viniste a los pies de Él, te humillaste. Tal vez ya se te olvidó las palabras que le dijiste. Tal vez ya se te olvidó cómo te acercaste a Él. Tal vez ya se te olvidó que estabas enamorado de Él y que no querías otra cosa más que estar en su presencia, más que estar hablando con Él, más que estar día a día y no separarte de Él. Tal vez ya se te olvidó cómo Él
curó tus heridas, cómo Él sanó el dolor que había en tu corazón. Tal vez ya se te olvidó que un día hiciste un compromiso delante de Él y le dijiste: te acepto como mi único y suficiente Salvador. Voy a amarte, voy a exaltarte, voy a adorarte, voy a servirte y voy a hacer lo que tú me digas. ¿Y qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo que no nos estamos sometiendo como Él manda? ¿Qué estamos haciendo que se nos olvida que un día hicimos un compromiso delante de Él? De amarlo y de adorarlo y de obedecerle. Nuestra mejor adoración, nuestra mejor alabanza, nuestro mejor sacrificio es nuestra obediencia a Dios. Es cuando nosotros aprendemos a someternos, a tomarnos de su brazo, a abrazarnos de Él y no soltarnos nunca más. Someter nuestra vida a Dios es algo hermoso. Todo cambia cuando invitamos a Jesucristo a nuestras vidas. Cuando hay pruebas, cuando la prueba es fuerte, cuando la prueba es difícil, cuando la lucha no se puede ganar, pensamos que no hay de dónde, no hay cómo hacerle, no hay a dónde acudir. La palabra del Señor dice que resistid al diablo. ¿Y de qué manera lo vamos a resistir? Sometiéndonos a la palabra de Dios y revestirnos de su presencia y vestirnos de la armadura de Dios. Amén, gloria al Señor Jesús. Revestirnos de su presencia, vestirnos de esa armadura de Dios. Gloria al Señor Jesús, aleluya. Amén. En Efesios capítulo 6, la palabra de Dios nos habla de esta armadura. Si tú no sabes cuál es la armadura que debes usar para estar alerta, si tú no sabes qué armadura usar para mantenerte en esa firmeza, la armadura es esta. Por lo demás, hermanos míos, Efesios capítulo 6, versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esas son nuestras verdaderas luchas. Esas son las verdaderas batallas que debemos de vencer, las verdaderas luchas que debemos de vencer. Por lo tanto, tomad toda la armadura de Dios. Dice la palabra del Señor, toda la armadura de Dios. Muchas veces nada más queremos tomar solamente una parte de esa armadura. Dice la palabra de Dios, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos del enemigo. Amén. Del fuego del maligno. Esta es la armadura que debemos de usar como cristianos, como soldados de Jesucristo. Como hijos de Dios, debemos de vestirnos día a día de esta armadura, porque día a día tenemos la lucha. Dios conoce tu vida, querido hermano. Dios conoce el camino que estás atravesando. Dios lo conoce, yo no lo conozco, el pastor tampoco lo conoce, los diáconos, tus líderes, pero Dios
Dios es el que conoce nuestros corazones, el que escudriña nuestros corazones. Dice la palabra de Dios que las palabras que aún no están en nuestra boca, Dios ya las conoce. Gloria al Señor Jesús. Debemos cada día someternos a la palabra de Dios. ¿Cuál es tu seguridad, querido hermano? ¿Cuál es tu seguridad si Cristo viene hoy? Si Jesucristo viniera hoy por su iglesia, ¿estás preparado para tú ir delante de Él? Dice la palabra de Dios que los que irán a su presencia, los que irán delante de Él son aquellos que supieron hacer su voluntad, aquellos que obedecimos a su palabra, aquellos que vivimos en santidad delante de Él. Dios nos llevará juntamente con Él. Pelea, querido hermano, pelea esta buena batalla, pelea y sométete. Sometámonos cada día más a la palabra de Dios. Sometamos cada día, cada instante nuestra vida delante del Señor. Peleemos contra los dardos del enemigo, contra esas acechanzas, contra las huestes, pero no desmayemos. Mantengámonos firmes, querido hermano. Yo sé que cuesta someternos a Dios. Es tiempo de que hoy nos humillemos delante de Él. Es tiempo de que hoy nos acerquemos delante de su presencia. Y cuando nosotros nos arrepentimos, podemos ver la gloria de Dios en nuestras vidas. Pelea la buena batalla, decía Pablo. Tal vez quisieras salir corriendo, querido hermano, porque en estos momentos las cosas no marchan bien en tu vida. Porque hay problemas, porque hay dificultades para seguir, porque no tienes el valor para avanzar, no tienes el valor para decir en el nombre de Jesucristo, yo puedo salir adelante. En el nombre de Jesucristo, no temeré lo que me pueda hacer el enemigo, sino que yo confío hoy en Dios. Acércate delante de Él, humíllate. Humillémonos día a día ante su presencia. Acerquémonos ante Él con un corazón contrito y humillado. Y sabemos que Dios no lo va a despreciar. Tal vez te desanimas porque el hermano, la hermana no camina firme con Dios. No mires lo que hacen los demás. Mira a aquellos que van adelante. Como buen soldado, decía Pablo. Mira aquellos que van caminando y aprendamos de aquellos día a día. Aprendamos de aquellos que nos enseñan. Aprendamos aquello bueno de cada hermano. Gloria al Señor Jesús. Aprendamos cada día a humillarnos, a someternos a los pies de Cristo. Dice la palabra del Señor, amén, para terminar. Gloria al Señor Jesús. Dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos. Y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Tal vez un día vienes a la iglesia diferente, al otro día diferente. Cuando era niña escuchaba un canto en la casa que decía, payaso triste, pobre payaso. Porque un día vamos a la iglesia con una cara y otro día vamos con otra cara. Y a eso Dios le desagrada. Dios le desagrada que vengamos, como dice la palabra del Señor, que debemos de limpiar las manos. Y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Dile a Dios esta noche que Él purifique tu corazón, que Él saque aquello que hay en tu corazón, aquello que estás escondiendo dentro de tu corazón. Dios lo puede sacar, Dios lo puede limpiar, Dios puede purificarte cada día más y lavarte cada día. Gloria al Señor Jesús. Afligidos y lamentad y llorad.
Vuestra risa se convertirá en lloro y vuestro gozo en tristeza cuando nosotros nos humillamos delante de Dios, cuando en nuestro corazón realmente hay un dolor porque le hemos fallado a Dios, cuando hay un dolor, cuando nosotros reconocemos que realmente es necesario que debemos de humillarnos delante de Él. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Gloria al Señor Jesús. Dios te bendiga, querido hermano, querido amigo. Todos aquellos, amén, gloria al Señor, que vinieron por primera vez. No fue casualidad que tú hayas llegado a este lugar. Dios quiere purificar nuestros corazones. Dios quiere lavarnos. Dios quiere perdonarnos. Dios quiere que como iglesia aprendamos a someternos a Él, a tomarnos de la mano del Señor sin desmayar. Caminar firmes y adelante. Gloria al Señor, Dios te bendiga. Hasta aquí mi parte.